Ok, pues ya estamos por ahí en vivo. Pues bueno, vamos empezando, Angélica. Buenos días, bienvenida por estar aquí. Gracias por la invitación, perdón, gracias por aceptar la invitación con nosotros aquí este día. Pues bueno, para ir empezando, les saludo, ya saben, yo soy Manuel Noctis, director y reportero de este medio de Nómadas Press, y aquí estamos en este viernes nubladito, pero calurosón también, porque estamos todavía en tiempos de calores. Estamos aquí en una emisión más de la sección Hablemos Claro, y ya saben pues de lo que se trata aquí, de platicar con personajes importantes de la vida cotidiana de la ciudad, personas que hacen trabajo referente y trabajo importante aquí en Tijuana, y no solo en Tijuana, también en el estado y en general. El trabajo que hace Angélica, que ahorita nos va a compartir, pues también es de repercusión nacional. Esta es una entrevista más y tenemos aquí de invitada pues a Angélica Ramírez. Angélica Ramírez es fundadora del colectivo Una Nación Buscándote. Ahorita ella nos va a dar más detalles sobre eso, pero pues ahora sí, Angélica, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que yo con gusto asisto a lo que tú me digas. Y pues gracias esperamos que se conecten todos y nos compartan, pero aquí vamos a estar. Muy bien. Angélica, pues mira, les platico un poquito. Angélica, yo la conozco prácticamente desde que empezó su colectivo. ¿Ya cuántos años, Ya Angélica? 9. 9 años precisamente. Su colectivo pues es un grupo de personas buscadoras de desaparecidos. Es un tema que en general en todo el país, no solamente en Tijuana, en Baja California, sino en todo el país, hemos visto que es una problemática muy lacerante, Angélica, que desafortunadamente pega muy duro no solamente a las familias que lo padecen, sino a la sociedad en general. Y me gustaría que empezáramos platicando un poquito por ahí, porque tú has sido una de las personas más activas y también, debo decirlo, también de las más cuestionadas por las autoridades, porque pues eres una persona que no descansas, pues en ese sentido, y has estado al pie del cañón ahí siempre presente. Y me gustaría que platicaras un poquito, pues para la gente a lo mejor que nos ve en otros lados, aquí ya te conocemos muy bien, pero ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue la situación que te llevó a ti a generar este colectivo? Porque bueno, siempre hay una historia detrás, ¿no? En todo este Sí, trabajo. sí, mira, yo empecé en el 2016. Empecé con una amiga que se desapareció. Yo tenía una estética y ella, ahí fue donde la conocí. Ella desaparece con su bebé. Empezamos la búsqueda entre su familia y yo. La familia me invitó porque ya traía ahí unos pininos de activismo en el tema en Baja California, y por lo mismo me invitaron, pues porque andaba de activista ahí para ver si les podía ayudar en algo más. Y ahí fue donde me empecé a involucrar en el tema de desaparecidos, algo que yo creo que como muchos ciudadanos estamos totalmente ajenos de decir, a mí no me va a pasar, o no sé de qué se trata el tema de los desaparecidos. Igual yo estaba. Cuando me invitan a apoyar, pues empiezo a darme cuenta todo lo mal que estaba en el tema de desaparecidos, la falta de apoyo, investigaciones, de la discriminación, todo eso. Y creo que de ahí fue donde mirar tanta injusticia hacia las familias fue donde me empecé a involucrar. Me cuestionaban y me siguen cuestionando porque dicen que pues yo no tengo un desaparecido, no tengo un familiar en sí desaparecido, pero creo que no es necesario esperar a que a mí me pase o a que yo tenga un familiar desaparecido para poner mi granito de arena, para dar este acompañamiento a unas víctimas de desaparición que pues prácticamente estaban solas en aquel momento. Claro, y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis también para comentarles en dónde estamos y por qué estamos aquí. Este es el monumento a la madre, que estamos en el patio principal del Palacio Municipal. Por aquí a mi izquierda está el Palacio Municipal, y este es el monumento a la madre que precisamente está intervenido por el colectivo de Angélica, que siempre vienen y hacen aquí actividades precisamente para dejar una muestra de conciencia, ¿no? Y precisamente de mantener viva la esencia pues ahora sí que del trabajo y de la lucha que hacen. Y les comento eso porque pues a lo mejor se estarán preguntando qué es lo que hay atrás de nosotros, pero es eso. Y estamos aquí precisamente
por esta cuestión referencial y lo que representa este monumento, ¿no, Angélica? Y como mencionabas, entrando ya a lo que nos estabas compartiendo tú ya en este sentido, pues es lo que comúnmente vemos precisamente y que viene luego desde las autoridades, ¿no? Mira, no es la intención como venir a hablar de lo que dejan de hacer las autoridades, que es parte de, precisamente, pues es más escuchar la voz de ustedes como desde la experiencia de lo que se trata todo esto, pero justo en esto que dices del cuestionamiento que te hacen de no tener una persona desaparecida y por qué andas ahí, es justo la visión que tienen algunas autoridades del por qué no trabajan y del por qué no les interesa mucho investigar o buscar precisamente, ¿no? Porque no tienen un familiar desaparecido, porque no saben lo que es vivir precisamente en carne propia esta situación. Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, no se necesita tener un desaparecido para accionar, que sería el mensaje también para las personas en general, ¿no? El mensaje que podrías transmitirle a las personas que no están, que a lo mejor no tienen esa parte, pero que pueden hacer esa conciencia, ¿no? También. Así es, o sea, no es necesario esperarnos. Y fíjate que dentro de este camino, largo el camino recorrido, he conocido a muchas autoridades. Dentro de estas autoridades he escuchado y he platicado con ellas donde unas de ellas tienen desaparecidos, pero lo tienen oculto, no quieren que nadie sepa. Si tengo un desaparecido, pero no digas. Si tengo un desaparecido, pero lo miran como un estigma, como que es una carga tener un desaparecido. Y lo miro porque es algo que les pesa decir, tengo un desaparecido, pero no lo busco. No lo busco porque soy autoridad, no lo busco porque no me lo permiten o algo así. Entonces, y muchas de esas autoridades, a pesar de que se han callado, de que tienen un desaparecido, nos ayudan. Desafortunadamente, hemos mirado, y no nada más aquí en Baja California, a nivel nacional, que esos servidores públicos que ayudan a los colectivos, las familias, son servidores que prácticamente son los primeros que remueve el gobierno por esa ayuda que nos brindan. Sí, exactamente, y es algo lamentable, ¿no? Porque viene desde esa parte del no entendimiento y donde se bloquea muchas cosas para poder intervenir desde la parte gubernamental institucional, ¿verdad? Pero antes de pasar como a esa parte, Angélica, quiero regresar un poquito, porque también yo me adelanté un poquito al tema, lo que mencionabas creo que esa parte, como tú dices, de en un inicio, no saber lo que sucede mucho con las familias, ¿no? De no saber qué hacer cuando les desaparecen a un familiar, a quién acudir, de quién arroparse, y creo que precisamente por eso los colectivos, precisamente por eso existen, ¿no? Son redes de apoyo. ¿Qué te has encontrado tú precisamente en ese camino con el conocer cada una de las madres, de los padres, de los hermanos familiares que buscan, que se acercan, y qué es lo primero que preguntan, cómo los orientan, cómo es ese proceso? Precisamente me gustaría que platicaras un poquito más desde esa parte humana de cómo es al arropamiento y al acompañamiento de una persona que es... La mayoría de los familiares ya que se acercan a los colectivos es porque ya hicieron un gran recorrido, ya tocaron muchas puertas, ya se les cerraron muchas puertas, ya las mismas autoridades les dicen, ay, ¿sabes qué? Ya no estoy, no les contestan el teléfono, ya. Así los dejan y ahí es donde viene la frustración. Y se acercan a los colectivos ya teniendo, pues ahora sí, caminar, y pues simplemente nosotros les preguntamos, o sea, ¿qué más te falta? ¿En dónde te quedaste para poderte ayudar? ¿Hasta dónde lograste tú avanzar para nosotros seguirte apoyando, orientando? ¿Qué te falta? Y es donde ellos nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya fui a tal lado, pero no fui a tal lado, pero me falta tal lugar, aquella persona me trató mal, aquella persona no me hizo lo que yo le estaba pidiendo. Y ahí es donde entramos los colectivos a dar ese seguimiento, a ir a la fiscalía, a solicitar ADNs, a solicitar su calidad de víctima, a ir a comisión de búsqueda, a hacerles la solicitud de búsquedas en vida, en campo, las fichas de recompensa, todo lo que a ellos prácticamente se les limitó. Nosotros entramos a abrirles esos límites y a seguir la búsqueda de sus familiares.
Y es una labor bien importante precisamente porque si de por sí uno, cuando digo, a lo mejor el ejemplo es bien burdo, ¿verdad? Pero de por sí a uno es engorroso hacer un trámite burocrático, este tipo de trámites que también son burocráticos, ¿verdad? Pero aparte con el pesar de tener una familiar ausente, pues se vuelve todavía más pesado, más caótico, más fuerte, ¿no, Angélica? Sí, muchísimo más fuerte y hemos mirado y es algo que le reclamamos, pues ahora sí casi todos los colectivos, sino es que todos, a las autoridades, a todas desde Fiscalía, Atención a Víctimas, Comisión de Búsqueda, les reclamamos el por qué tienen que esperar a que lleguen ellos con un colectivo que los respalda para poder hacer su trabajo. ¿Por qué no hacen el trabajo sin un colectivo? ¿Por qué no le dan el seguimiento o no los atienden dignamente sin un colectivo? Ya cuando llega el colectivo, sí, pásele, siéntese, hasta agua les dan, café, lo que necesiten, sí, usted diga, no, mire. Entonces decimos, ¿por qué hay exclusividad? ¿Por qué Claro. no es un trato directo o digno para todas las familias con o sin colectivos? Sí, y fíjate que ahorita justo que mencionas todo esto del proceso y cómo antes de llegar a los colectivos las personas hacen todo un trabajo de investigación personal muy fuerte, ¿eh? Por no decir otra Sí. palabra, porque fíjate que justo antes de que yo conociera tu colectivo, de que empezaras, me tocó conocer un caso que de hecho quiero buscarlo, por ahí lo tengo, porque no recuerdo el nombre de la persona, malamente, pues recién llegaba yo por acá hace 10 años, pero una persona que, Angélica, cuando platiqué con él, me enseñó todo su bosquejo de recortes de noticias de periódicos del Frontera y del Z. Yo en ese tiempo trabajaba en el semanario Z y encontró a su hijo Eh, gracias a los recortes de periódicos. No sé si lo ubicas. yo lo recuerdo, ¿Sí? y Mira. mira, y gracias a es que son como esos casos, ¿cómo se dice? O, que no Que no olvidas, olvidas. exactamente. Entonces era un señor, y yo lo recuerdo muy bien, este señor traía todos, sí, cierto, todos Sí, los de estos periódicos, y en uno decía, es que este es mi hijo. ajá. Y ya fui a Semefo y me dicen que no, y ya fui a tal lado y me dicen que no, y ya fui a tal lado y me dicen que no es y que no es, y qué hago yo para basarme en eso. Entonces, justamente gracias a este caso, o sea, son casos que para nosotros nos dan pautas a seguir. Justamente por este caso fue cuando empezamos a trabajar con el fiscal en aquel entonces, Ok, Titi Ruiz, ajá. y le llevamos este caso en esa administración de él, en donde el señor identificó a su hijo por la vestimenta. Sí, exactamente. Entonces, cuando ellos llegan a Semefo, todas las víctimas llegan a Semefo, en Semefo ya los miran desnudos, bañados y ya un poco más hinchados, si traían golpes o algo, pues ya son un poquito más difíciles de reconocer. Y el señor lo identificó por los tenis, por la ropa, por la playera, que salió en una fotografía de un De un periódico. periódico, exactamente. Entonces decía, es que él es mi hijo, y él, no, y no, y no, y no, y no. Entonces ya fue donde ahora sí, en un trabajo en conjunto, entre fiscalía y colectivos, le solicitamos al fiscal en ese entonces que nos hiciera estas fichas de búsqueda, Ujú. pero de periciales, en donde periciales está haciendo el levantamiento, todavía traen ropa, traen accesorios, traen cartera, collares, anillos, todos sus objetos personales los traían. Y aparte de eso, pues la geocalización, el lugar, por cualquier cosa, hay cositas que te hacen saber que pudiera ser esa persona. Entonces, de ahí gracias a ese caso fue donde logramos que el fiscal hiciera estas fichas Ok. especiales para los colectivos, que nada más se muestran a los colectivos. Nadie más puede llegar o tener acceso a estas fichas, incluso ni los medios de comunicación entran para mirar Ujú. estas fichas, en donde pues miramos prácticamente al rojo vivo, como en aquel tiempo está la alarma, ¿te La alarma que acuerdas? sí, Que exactamente. salía todo bien al rojo vivo. Entonces acá nos muestran esas fotos al rojo vivo, son muy Muy crueles, gruesas. muy fuertes, pero las mamás
o sea, pierden el miedo hasta mirar eso. Y gracias a estas fotografías que empezaron a circular, que empezó a hacer este catálogo, este fiscal, y ya se quedó ahorita ya establecido, hemos encontrado, créanme, o sea, muchísimos casos de personas desaparecidas, incluso con años atrás, y que desafortunadamente se fueron a fosa común por una mala identificación en CEMEFO. Entonces, gracias a estas identificaciones, nos dimos a la tarea y encontramos a muchísimos. Sí, y eso es bien, bien importante. Fíjate, esta parte no la conocía, que gracias a ese caso se pudo Sí, lograr todo esto, y qué interesante y qué bueno. Y también justo das toda una explicación, Angélica, de algo que a mí me parece bien, bien importante, que luego a veces las personas digo, yo conozco el tema porque lo trabajo, ¿verdad? Pero me incluyo en el sentido de las personas que no tenemos desaparecidos, que no sabemos todo ese proceso. Es todo, o sea, es todo un proceso, o sea, no es nada más que ya no tengo una persona en mi hogar, ir a buscar, y que en fiscalía me levanten una carpeta de investigación, y que en CEMEFO me dejen entrar a ver los cuerpos. No, o sea, es todo un proceso, todo un proceso que lleva detalles minuciosos, y que es ir de un lado a otro, solicitar una prueba de ADN, ¿no? O sea, es sí. todo un rollo. Es un rollo grandísimo. Sí, mucha gente, pues lo primero yo creo que todos los instintos que todos pues así todas las personas tienen es cuando no tienes una persona, que no encuentras a un familiar o un ser querido, ¿qué es lo primero que haces? A CEMEFO o a las cárceles o a los hospitales. Es a donde vas, todas las personas van, ya es un instinto. Pero resulta que vas a CEMEFO y de veras, aunque ahí han estado desde el primer día tus familiares, no los reconoces. Y ¿sabes Ujú, por qué? También el tema psicológico está muy abandonado, ujú. y cuando llegas a CEMEFO, o sea, llegas en shock, y aunque tú tengas enfrente a tu familiar, no lo vas a aceptar que él es, Eso, el proceso no de lo vas a aceptación, ¿no? aceptar, exacto. Entonces ese shock no deja que lo aceptes. Entonces sigues la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Incluso ese señor fue muchas veces a CEMEFO y miraba al muchacho y decía, es que este no es, No es. y no es, y no es. Y ya cuando le mostramos, decía, es que yo ya lo había mirado en CEMEFO, y yo decía que no era. Ujú. Entonces, son también ese tema ¿cómo se dice? Psicológico, Psicológicos, que ajá. se trauman, que se hacen O un sea, hay un shock, bloqueo, exacto, ajá, se hace shock. un bloqueo, ay, o sea, si agarras todo el hilito, o sea, vamos desmenuzando todo. En CEMEFO, en hace años, y yo recuerdo que tú estabas con esto, nada más te enseñaban unos libros en blanco y negro. Así, Just, como copias, así, sí, ¿no? sí, Tal cual. horrible, sí. Mm, Y unas copias en como la blanco y copia negro. de la copia, que ya Ajá, ni se identificaba. copia de la Sí, o copia, sea, ya no se identificaba. Y los colectivos estuvimos peleando para una identificación digna en CEMEFO. Hubo Cruz Roja Internacional que nos apoyó, Cruz Roja Internacional vino y nos apoyó. Ahora CEMEFO, gracias a todo este apoyo y los colectivos, como bien lo dices, ahora tiene una sala especial digna donde entran las familias, no hay olores, también en esta sala especial ya las fotografías son en blanco y a a color. colores, y luego tienen una galería digital donde estás sentado y estás mirando en la pantalla. Y lo más importante para nosotros, que es ahora tienes una psicóloga que te atiende y que está a un lado tuyo, por si tienes la identificación de un ser querido, dar los primeros auxilios de contención emocional. Sí, y bueno, quiero aclarar que estas pequeñas risitas que nos dan son de ironía, ¿eh? Sí, o sea, nos recordamos. Porque recordamos, y de verdad es que decíamos, ¿cómo era posible que tuvieran un catálogo tal cual de copia de la copia de personas que están ahí involucradas en CEMEFO, y que pues la verdad eran irreconocibles? O sea, una persona con un tatuaje apenas si se veía una mancha, entonces ¿cómo ibas a identificar? Y era risible, pues, que no pudieran ni siquiera invertir En eso. en eso, en algo que es a color, que ahora es a color, y que sí, las autoridades se hartan, porque así lo voy a decir, se hartan de los colectivos, se hartan de personas como Angélica, pero porque no aceptan que la exigencia que les hacen día con día es algo a veces tan simple que no Sí. hacen, pues, y que yo quiero tratar de entender a ustedes como personas buscadoras, las madres,
pues dentro de todo ahora sí que todo su show, como tú mencionas, de la cara de tener una persona, un hijo, un hermano, un tío desaparecido, y ves y te encuentras frente a esos detalles que es, ¿cómo es posible que no puedas sacar una impresión a color, A no? colores. Pues frustra y obviamente que salen rabietas y que sale, ahora sí que pues sale la frustración y mucha gente a veces luego no entiende esa parte. Sí, no lo entiende y la verdad, yo a veces sí la verdad a veces las autoridades no me dejaban ni entrar porque yo iba a eso, o sea, yo soy muy vigilante en el tema de los derechos humanos y de la dignidad a las víctimas y mirar que sacaban fotografías de un cajón y, ay, espérate, es que acá tengo otro puño. Y nosotros así como que, ¿por qué no lo habías puesto aquí? Son cosas que yo, todo eso lo apuntaba y cuando tenía que sentarme con las autoridades, ahí está. Ahí está. Y mira, yo miré esto y pasó esto y así. Entonces, incluso yo los invitaba y siempre he invitado a las autoridades, te invito para que te sientes y mires, te invito para que vengas, por ejemplo, en CEMEFO, a que vengas y aguantes 2 horas, 3 horas leyendo y hojeando y en el olor que estaba en anteriormente, sí, es el CEMEFO. No, entonces le decía yo, a ver, aguántalo. Terrible que está. Y sin chistar. Entonces, todo eso, las autoridades como que empezaron a tomar un poquito de conciencia y pues gracias a eso, pues sí hemos avanzado un poco, nos falta mucho, pero pues sí hemos avanzado. Y otra parte, Angélica, dentro de todo esto, y es que me gustaría también ahorita abordar, no solamente son esas omisiones o esos detalles que han tenido, vamos a dejarlo en detalles, ¿no? Porque pueden ser muy grandes, otros muy chiquitos, pero son detalles a final de cuentas que han tenido las autoridades en sí, todas las autoridades involucradas. Pero a mí algo que sí me parece muy terrible, muy fuerte, Angélica, es la omisión en las cifras de desaparecidos que tiene Baja California, que la omisión que tiene también ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, porque, bueno, aquí hago un parentecito, Baja California, el estado, creo que, mira, pasó una situación de que hace un mes la fiscal compareció ante el Congreso. Tú has trabajado mucho, y los voy a mencionar, con la organización Elementa Derechos Humanos. Ah, claro. Elementa Derechos Humanos, les platico un poco, es una organización de Colombia, Ciudad de México, que desde 2016 ha venido haciendo una investigación sobre personas desaparecidas en Baja California. Todo sustentado con información de transparencia, o sea, todo sustentado con información de la Fiscalía del Estado. Sí. Y en esos registros, la organización tiene valga la redundancia, un registro de más de 18,000 personas desaparecidas a la actualidad, más o menos, en Baja California. Pero si ustedes revisan el dato oficial de desaparecidos a nivel nacional, creo que son como 3,000. O sea, son 3,000, no es nada. Y luego a nivel oficial, aquí en el estado no son ni los... Pero 5,000 o algo así. 5,000 o algo por el estilo. Entonces, en la última comparecencia que hizo la fiscal con el Congreso del Estado, las comparecencias que hacen para rendir cuentas y demás, ahí la fiscal volvió esa es la palabra, volvió a omitir, volvió a ocultar información porque ellos saben y la organización Elementa ha venido a Baja California. Hay una página, o sea, nosotros no lo estamos inventando, hay una página que se llama desaparecerenbajacalifornia.org, que la pueden checar. Ahí está todo el registro, ahí está toda la información. Entonces, es una omisión que están haciendo las autoridades que termina en una doble, ahora sí que en una doble omisión de las personas desaparecidas, Angélica, porque no, de por sí es el no registro, la no investigación de cuando se da un caso, el que no esté registrado oficialmente como persona desaparecida, es una doble omisión, pues, de las personas. Sí, doble, ¿no? Omisión, doble revictimización. Doble revictimización, doble revictimización, o sea, es algo que hemos estado peleando muchísimo, que se haga un registro, pues bien. Esto, ¿cómo te diré? Se echa la bolita uno al otro. Esta última vez fuimos, yo creo que fue hace como un año y medio, estuvimos con los agentes, con los fiscales, en aquel entonces era Alejandro Díaz, creo, el fiscal en el tema de desaparecidos, y platicamos el tema de los registros, y me dice él, es que
federal no nos manda un código especial para poder registrar. Y como no nos manda este código especial para poder registrar, pues nos registramos. Entonces, después volvimos a platicar y me dice, ya me mandaron el código y apenas vamos a empezar a registrar. Pero eso fue hace 1 año y medio, cosa que no ha cambiado la situación en el tema de registros. Y en esa ocasión, cuando se dio esta transparencia a Alimenta, fue una transparencia oficial de la Fiscalía donde dice que tenía más de 17,000 y algo desaparecidos. Entonces, y era algo que dijo la Fiscalía, o sea, nadie lo inventó. Después se volvió a solicitar al año otra vez la transparencia de la cifra y ya no quiso dar información Fiscalía, dijo que era una información reservada. Ajá, reservada, entonces ya no quiso dar y de ahí empezamos la contabilización. Vuelvo a repetir, no todos los fiscales maquillan. Uno de los fiscales, y no es por más o menos, que habló y lo dijo ante el Congreso del Estado, fue Iván Carpio, en donde estaba solicitando estos 500 millones para el tema forense, del tema de los ADNs, y le preguntó los diputados, ¿por qué quieres tanto dinero para un laboratorio forense? Y le dice Carpio, porque tengo más de 20,000 carpetas de ADNs sin salir y es un rezago muchísimo, claro, muy grande para el poquito equipo que tengo. Entonces, él les llevó cifras, les llevó todo. Entonces, ahí cuando él dice más de 20,000 carpetas en rezago, son más de 20,000 ADNs que no están identificados. Entonces, por eso vengo a que me des presupuesto para hacer un laboratorio más grande y que en vez de que salgan 2 o 3 ADNs a la semana, me salgan 15, 20, 30 ADNs a la semana. Entonces, se le da ese dinero, se hace más grande el laboratorio, pero es como te digo, no todos los fiscales o no todas las autoridades maquillan la cifra. Claro. Y ahí se miró pues donde, pues fue una cifra que hasta yo me sorprendí, dije, wow, sí. Los mismos diputados dijeron, ¿no se equivocó en la cifra? ¿Estás seguro que es esa cifra? Claro que claro. Sí. Y él dijo, no tengo por qué maquillarla porque es lo que tengo y es lo que tengo que afrontar. Y claro, como tú bien dices, no, no todos los fiscales que han pasado por ahí tienen esa misma visión, ¿no? Por así decirlo. Y en general, ahí como en todas las corporaciones y todas las instituciones y en todas las organizaciones y demás, pues sí, hay personas a las que sí les interesa trabajar, ¿verdad? Pero pues se enfrentan ante todo un sistema sí. que lleva un engranaje mayor y que una pieza donde ya no se mueve, pues ahí se atora. Y eso es precisamente lo complicado de todo esto, Angélica. Y esto me gustaría pasar a otro tema también que pues es doloroso, también fuerte, la situación de pues, los riesgos que conlleva todo esto. Ya ni me digas. y desgraciadamente, pues ahorita están viviendo un duelo porque lamentablemente asesinaron al nieto de una de las líderes de buscadores de San Quintín. De San Felipe. De San Felipe, perdón. Ajá. Y apenas antier hicieron el velatorio. Sí. Pues platícanos un poquito sobre esta situación, Angélica, pues todos los riesgos que la gente debe saber que no solamente es la cuestión que viven día con día y el estar con constante enfrentamiento con autoridades para resolver cosas, sino detrás también las amenazas, todo esto, ¿no? Sí, mira, las amenazas yo creo que se están haciendo más latentes aquí en Baja California. Voy a hablar de Baja California porque amenazas tenemos en todo el país. Muchos compañeros y compañeras han sido desplazados por estas amenazas, por ser buscadoras, por andar por así en lugares donde es muy riesgoso y a lo mejor en el momento las dejan ir, pero a los 2 o 3 días llega la amenaza. Esto es a nivel, ahora sí, como de todo el país. Mucha gente, te conozco, compañeras de Sinaloa, de Sonora, de Guerrero, de Veracruz, de Ciudad de México, que han sido desplazadas ante estas amenazas.
Aquí en Baja California hemos tenido amenazas, sí. Los colectivos a los que yo pues llevo más convivencia, hemos escuchado cómo los han amenazado, muchos de ellos ya traen las medidas de protección, traen su botón de pánico. En esta ocasión, a mí me han amenazado, a mí me levantaron un hijo, me dijeron que ya dejara de buscar, pero sí, incluso hace unos días me dijeron, le bajaste mucho a las búsquedas, le bajaste mucho a la intensidad de andar amenazando o yendo a asustar a las autoridades diciéndole que hagan su trabajo. Entonces, pero hay cosas atrás de todo eso que a lo mejor nosotros nos callamos. Está la denuncia en fiscalía de las amenazas y del levantamiento de mi hijo, pero pues no pasa nada. Yo también fui con el mecanismo no sirvió para nada, incluso cuestioné, pregunté de qué se trataba este tal mecanismo del Estado y pues prácticamente es un decreto que no tiene pies ni cabeza, un decreto que hizo la gobernadora, no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene reglas, no tiene fundamentos, no tiene un fondo de ayuda, no tiene una estructura de contención inmediata o emergente, no nada más para las activistas o buscadores, también para los periodistas. Claro, ahí tenemos ejemplos de compañeros. Entonces, si no hay nada, ¿a qué voy a solicitar algo que no existe? Entonces me decían, vamos a tomar tu riesgo y lo vamos a ir a analizar. ¿Qué vas a analizar si no me vas a dar nada? O sea, no existe nada con el que yo me diga, tengo una herramienta, no existe. Y ahora que pasó lo de mi compañera Pati Orozco, fue en mayo, justamente estamos atando cabos. En abril nosotros fuimos como brigada, entramos a lugares muy peligrosos en San Felipe. Incluso en uno de el último, creo que fue el último, sí fue el último lugar. Cuando entramos a ese lugar, todavía la persona que estaba ahí nos dijo, ¿están seguros de lo que van a hacer? Y nosotros, sí. ¿Están seguros a dónde se van a meter? Sí. Y nos metimos. Desafortunadamente nada más era un día, ya no alcanzamos a darle seguimiento. A las semanas de que salimos de San Felipe, llega la primera amenaza con Pati, en donde llega una persona con cubrebocas, saca fotografías de su casa, empieza a preguntarle a los vecinos todo su itinerario, qué carros tienen, a qué horas llegan, dónde trabajan, cómo son y todo eso. Entonces, ¿qué hace mi compañera? Da alerta a este mecanismo, a las autoridades, y ella por su cuenta decide irse a Estados Unidos a refugiarse. Ella tiene sus papeles en regla en Estados Unidos y se va a Estados Unidos a refugiarse un tiempo, esperando que lleguen estas medidas de seguridad, estas medidas para ella y su familia. No llegaron, su familia quedó en San Felipe, hijos, nietos, toda su familia quedó en San Felipe y ella se miró a la obligación a regresar a San Felipe a resguardar o a cuidar a su familia que se quedó en este lugar. A la semana que ella llega de Estados Unidos a San Felipe, miramos esta tragedia que fue el asesinato de su nieto. Y no nada más es el asesinato de su nieto, es el asesinato de un chico de 18 años, sin vicios, sin drogas, un chico que era solidario, era buscador, porque él andaba con nosotros buscando en todas las brigadas, un chico que se levantaba temprano y se iba a darles de comer a las personas en condición de calle todos los días, un chico que tenía un futuro por delante, trabajador. Entonces un chico que le arrebatan la vida. Este chico era, pues ahora sí, el que cuidaba a Pati, y le decía, no salgas, nana, de la casa porque yo me encargo de traerte los mandados para que nadie te mire, para que nadie sepa que estás aquí. Tenía una semana de haber llegado, este chico era el que le ayudaba y pues desafortunadamente le quitan la vida. Seguimos solicitando las medidas cautelares, las medidas
de protección para ella, medidas que no existen, quiero que entienda, no existen. Ella, desde el día que pasó el incidente de su nieto, lo asesinaron en la esquina de su casa, le tiraron los balazos y el muchacho alcanzó a correr y llegó a la casa de Patty y murió afuera de la casa de Patty. Entonces fue una frustración para Claro. Patty. Desde ese día Patty está solicitando que la cuiden, que vaya a una unidad y que la esté resguardando en su domicilio, y hasta el día de hoy ninguna unidad se ha parado ahí, ninguna autoridad se ha parado ahí para brindarle una protección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es una situación muy triste y muy lamentable, Angélica, porque desgraciadamente en cada caso que sucede una situación así, vemos que se repite el mismo patrón, porque tú ahorita lo mencionabas, a nosotros lamentablemente hace 3 años nos asesinan 2 compañeros, que uno había solicitado el mecanismo, otra estaba en el mismo mecanismo, y pues en realidad no sucede nada, es una realidad, y digan lo que digan las autoridades, y yo sé que me van a decir algo, porque ya me lo dijeron, pero es una realidad que no sirve para nada esa de las medidas de protección, porque para empezar son los primeros que más que protegerte y vigilarte, te están halconeando también. Y sucedió hace poco con nuestro compañero Jorge Heras en Mexicali, sí, donde fue golpeado y donde él no aceptó la protección del Estado, él aceptó la protección de una área de la fiscalía con quienes él tiene confianza, y fue una solicitud especial que le aceptaron, y que le aceptaron, gracias, qué bueno que se la aceptaron, pero también por lo mediático del caso, qué bueno que lo hicieron así, porque otra persona no le brindan ese tipo de garantías, qué bueno que lo hicieron y que lo estén haciendo cuando son casos así, pero es una realidad que las medidas de protección estatales y nacionales no sirven y no funcionan, y lo han comentado compañeros que han sido parte del programa de protección precisamente, ¿no? Y ahorita justo está una situación en la que no se han nombrado todavía a las personas que van a componer de la sociedad civil este mecanismo, y pues tú dices desde ahí, ¿no? ¿Cuál es la importancia y la relevancia de tener todo esto cuando también sucede, y porque también lo vemos y porque también está testificado que pues la gente también luego no busca denunciar, no busca todo esto, porque a los 10 minutos ya están hablando para amenazarte, cuando vienen desde ahí mismo las mismas amenazas o los mismos amedrentamientos, ¿no? Y no es algo es algo que parece ya cotidiano, porque es cotidiano, pero que parece como un cliché, pero porque sucede y todos lo sabemos y nos ha pasado y lo hemos visto. Y ahora sí que la pregunta aquí es cuando que queda en el aire, Angélica, de ¿y a quién recurrir entonces, no? O sea, por eso luego es como, pues, entre colectivos y protección entre colectivos, y ¿a dónde ir? Pues aquí la verdad no tenemos a dónde ir. Aquí en Baja California no. Aquí es al rascarnos con nuestras propias uñas, bajarle, o como te dicen, o le bajas o le tenemos que bajar un poco a la intensidad, hacer todo bajo perfil para seguir trabajando, seguir apoyando a las familias. Las amenazas ahí están, las denuncias ahí están, pero no prosperan. Te tienes que cuidar tú, te tienes que autocuidar tú. Nosotros los colectivos, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido a otras compañeras del colectivo que han estado amenazando, en donde yo recurría a personas del colectivo, colectivos a nivel nacional, como por ejemplo el Centro Pro. El Centro Pro siempre está al pendiente de nosotros. Yo hablé con Centro Pro movió allá todo lo que viene siendo el mecanismo que ellos ya tienen, y gracias a eso sacamos a 2 personas y que están desplazadas de Baja California. Sus familiares desaparecieron aquí por buscarlos, por andar investigando, fueron amenazadas y las tuvimos que sacar de Baja California, pero créanme, no fue por el Estado, fue por las mismas redes que tenemos nosotros entre colectivos que nos ayudamos. Y yo
creo y me imagino que el día de mañana que lleguemos a tener otra situación para una compañera o para, pues para la servidora, o sea, yo también recurriría al Centro Pro, me iría para allá. En esta ocasión con Patti, ella dijo, me puedo ir a resguardar a Estados Unidos, que era lo que a nosotros nos interesaba, y se fue a resguardar, pero desafortunadamente nunca llegaron las medidas cautelares. Nosotros sería resguardarnos y ahora sí, a pedir ayuda a las organizaciones internacionales que nos ayuden a resguardarnos. Sabemos que es muy difícil que nos ayuden a resguardarnos en Estados Unidos, pero hay otros países que nos darían esa opción para ir a resguardar a una familia, a un defensor o incluso a un periodista que en sí lo necesite. Entonces, sería más apoyarnos de estas organizaciones internacionales que nos darían ese apoyo. Y mira que ahorita estoy pensando algo que mira, no tiene nada que ver con cuestiones políticas partidistas, pero creo que por eso luego da mucho coraje y me imagino que a las madres buscadoras más cuando están pidiendo una audiencia en Palacio Nacional, no son recibidas, pero de repente ven al presidente abrazando a la mamá del Chapo, una persona que ha hecho tanto daño, que precisamente, digo, la mamá a lo mejor nada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero exculpándola desde esa parte, pero por eso es tan cuestionable ese tipo de situaciones, ¿no, Angélica? Porque sí, sus seguidores dicen, ay, que esto y que el otro, no, o sea, es que si conocieran el trabajo que hay detrás, todo esto que ya platicamos, que ustedes viven, que ustedes están día con día tocando puertas, y de repente le da un abrazo muy fraternal a la madre de una persona que le ha hecho mucho daño precisamente a madres que no tienen hijos o buscadoras, pues es donde precisamente vienen los cuestionamientos, la rabia y todo esto, ¿no? De decir, ¿por qué ella sí y a mí no? ¿No? Entonces, bueno, es nada más como un ejemplo, porque ahorita me acordé de esa situación, porque aquí se vive pues esa parte también, ¿no? Y que lamentablemente pues es una cuestión que se vive a nivel nacional, pero pues que aquí donde vivimos, aquí donde les toca a ustedes, Angélica, pues lamentablemente también se vive esa circunstancia, ¿no? Y como ya lo dije hace un momento, podrán decir misa allá en otros lados, pero la verdad es, y la realidad es otra. Y Angélica, pues digo, este tema podríamos hablar muchísimo y aventarnos horas y horas aquí, pero me gustaría para ir cerrando, no sé si quisieras comentarnos ahorita, pues, un panorama de lo que están haciendo. Recientemente se están planteando, se hicieron una manifestación también, ¿no? Por el Día de la Desaparición Forzada, vienen algunas actividades que están planteando ahorita como colectivos. ¿Cuál es la dinámica que están generando precisamente con todo este acontecer? Pues mira, yo ahorita me voy a Nayarit. Tenemos ahí la reunión nacional de colectivos. Esta reunión nacional no nada más es de colectivos, también es de autoridades, servidores públicos. Es a nivel nacional e incluso internacional, porque vienen personas de El Salvador, Guatemala, Colombia y diferentes lados. Entonces nos vamos a reunir. ¿En qué hacemos esta reunión? Pues mirar esta característica de nuestro estado, irlo a informar y que estas autoridades, junto con asociaciones civiles nacionales e internacionales como Cruz Roja, Derechos Humanos, la ONU, van a esas reuniones y todo eso lo recaban y hacen un cuestionamiento o un posicionamiento. Entonces yo ahorita me voy para allá a mirar ese tema. De ahí pues regresamos, seguimos con las búsquedas, y algo que tenemos próximo y que andamos ya ahí organizándolo es un evento multicultural justamente en esta zona de Palacio Municipal, en donde ya hicimos la primera plática aquí con Palacio Municipal. El presidente Ismael Burgueño nos dio toda la factibilidad para organizar el evento, nos dio todo el apoyo, dijo que qué necesitábamos, nos va a poner varias cosas que necesitamos. Entonces, por los permisos dijo que no hay problema, que podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, de todos modos, algo que decíamos nosotros los colectivos, nosotros no pedimos permiso, nosotros vamos y les avisamos lo que vamos a hacer, no pedimos permiso,
porque pues ahora sí, ellos no nos pidieron permiso para desaparecer a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pedirles permiso para este evento multicultural? En donde todo lo que se recaude en este evento va a ser para los colectivos que se sumen al evento. Y yo le hago una invitación a todos los colectivos a que se sumen, porque parte de estas recaudaciones van a ir hacia sus colectivos para que sigan ustedes las búsquedas y que ustedes compren los insumos que necesiten. Muchos de ellos, palas, picos, herramientas, botas, cubrebocas, lo que ustedes necesiten, en lo que ustedes se lo quieran gastar, gasolina para continuar las búsquedas. Entonces, por eso estamos invitando a todos los colectivos de cualquier, ahora sí, denominación, vénganse a apoyar este evento multicultural. También hacemos un llamado a toda la ciudadanía, artistas, va a haber bandas de rock, va a haber DJ, va a haber pintores, escultores. Estamos trabajando en seguir invitando a más artistas. Queremos hacer un proyecto de pintura, buscar unos 15 artistas, 15 artistas que pinten con pintores, ajá. Y regalarles nosotros los colectivos un bastidor, ¿sí se llama bastidor? Sí, bastidor. Okay. Un bastidor, y que ellos hagan una pintura referente a los colectivos, las buscadoras o el tema de desaparición, y esas pinturas nos las regresen ya, estos vestidores nos los regresen ya con una pintura que nosotros podamos subastar, y que todo este dinero recaudado en la subasta también sea para los colectivos. Entonces, traemos muchos eventos, traemos, no nada más es buscar, sino también es hacer conciencia a la ciudadanía. Va a haber informaciones desde prevención, qué hacer, más que nada que la ciudadanía se acerque a conocer a los colectivos, claro, y que les digan las dudas que ustedes tienen, que ustedes se acerquen y se sienten con una mamá y les digan, ¿cómo te sientes? La verdad, lo único que nosotros necesitamos es un cómo te sientes, un abrazo de la ciudadanía, yo te ayudo a compartir. Entonces, no es mucho, pero lo que pedimos de ustedes, pero sí necesitamos que la ciudadanía sea consciente, se autocuide y nos ayude a que no se sumen más desapariciones más. Así es, y pues nosotros les invitamos a que estén pendientes aquí en nuestras redes, porque ahí vamos a estar compartiendo precisamente la información, la invitación y todos estos detalles, y también pues aquí vamos a andar en la cobertura y todo, y para seguirlos invitando. Y bueno, Angélica, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, siempre disponible aquí para nosotros, y sobre todo por compartirnos y abrirnos para conocer un poquito más y que la gente supiera un poquito más de cómo trabajan aquí los colectivos, cómo está la situación en Baja California, en Tijuana, porque también algo que ya no hablamos y que podemos hacer una segunda parte, pues es toda esta condición fronteriza, ¿no? La parte de la migratoria y todo este rollo. Lo más difícil. Que es algo también totalmente complicado, pero que podría darnos para una segunda parte, ¿cómo no? Claro que sí. Pero muchas gracias, y yo les invito nuevamente a que estén pendientes de los colectivos. Angélica es de Una Nación Buscándote, están ahí en sus redes, hay otros más colectivos que también trabajan directamente, y que estén pendientes de este evento, porque creo que va a ser muy significativo, Angélica, sí, como tú lo mencionabas, que las personas, aunque sea por curiosidad, vengan y platiquen con las mamás y vean y conozcan de viva voz, pues, cómo se vive todo esta problemática tan lastimosa, ¿no? Que cómo sobreviven, cómo sobreviven las madres buscadoras a todo este evento problemático que es, claro, el tema de la desaparición. Y bueno, Angélica, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Por ahí va a quedar grabada ¡compartan! esta transmisión, así que hasta luego. Muchas gracias.